En las cartas, de Robert Bloch. ¿El sábado por la noche?, dijo Danny. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a morir el sábado por la noche? Danny intentó enfocar sus ojos en la vieja mujerona, pero no lo consiguió. Estaba demasiado impresionado. Ella era apenas una gruesa forma imprecisa, al igual que las cartas esparcidas sobre la mesa entre ellos. «Lo lamento de veras», murmuró la vieja mujerona. «Yo solo puedo leer lo que veo. Está en las cartas». Danny se agarró al borde de la mesa y se puso en pie. El olor a incienso en la penumbrosa habitación le estaba poniendo enfermo. No era fácil permanecer de pie y no era fácil reír, pero consiguió ambas cosas. «Al infierno con usted, hermana, con usted y también con las cartas». La vieja mujerona se le quedó mirando, pero no había irritación en sus ojos, solo compasión. Y en cierto modo, eso era aún peor. «No pienso morirme el sábado por la noche», le dijo Danny. «No yo. Está usted hablando a Danny Jackson, ¿recuerda? Soy una estrella, una gran estrella. Y usted es tan solo una...». De pie allí, tambaleándose en la oscuridad, le dijo lo que ella era, utilizando un vocabulario sazonado y enriquecido por 30 años de tablas. Los ojos de la mujer ni siquiera parpadearon, su mirada no vaciló y en su expresión siguió sin aparecer nada excepto piedad hasta que finalmente él se quedó sin aliento. Entonces salió corriendo de la maloliente habitación con la piedad de la vieja mujerona persiguiéndole. «Morirá usted el sábado por la noche». Maldito eco en sus oídos, incluso cuando puso en marcha su Ferrari y lo apartó rugiendo del bordillo. El coche dio un bandazo, jugando a pisar la línea amarilla. Afortunadamente era tarde y la calle estaba vacía de tráfico. Era tarde y él estaba borracho hasta más allá de lo que podía soportar. Tenía que estarlo, o nunca hubiera conducido todo el maldito camino hasta South Alvarado, solo para sacar a una farsante, a una charlatana echadora de cartas fuera de la cama y darle un billete de $50 para recibir una estúpida predicción, la vieja bruja, la vieja zorra. Pero todas ellas eran unas zorras, todas en absoluto, y Lola era la peor. Danny se dirigió hacia Bel Air, evitando Sunset y subiendo por Pico, hasta que pudo atajar por una calle lateral a través de Westwood. Cuando uno está cargado, aprende los caminos más adecuados para tomar, los caminos que lo conducirán a uno con seguridad a través de las calles, con seguridad a través de los minutos y de las horas, y de los días y de las noches, incluso cuando tus nervios están chillando, y Lola está chillando también. Y por supuesto, Lola estaba chillando, lo había estado esperando y lo soltó apenas él abrió la puerta delantera. «Maldita sea, ¿dónde estabas? ¿No te das cuenta de que tienes una cita mañana por la mañana a las 6? Hubo más cosas, pero Danny le cerró la puerta de la habitación de los huéspedes. No había dormido en la misma cama que Lola desde hacía 3 meses, y no era simplemente por lo que el doctor Carlslen le había dicho acerca de su corazón. Era mejor allí en el dormitorio, quitarse las ropas y dejarse caer en la vieja y amplia cama, lejos de las zorras, lejos de las brujas. Solo que las brujas no querían alejarse. Allí en la oscuridad, Danny podía ver de nuevo aquellos ojos, mirándole como si comprendieran, como si ella supiera. Pero nadie sabía lo que el doctor le había dicho, ni siquiera Lola, ni siquiera en el estudio, ni siquiera su propio agente. Así que ¿cómo podía aquel viejo saco echarle una mirada y adivinarlo? En las cartas, está en las cartas. Sus ojos, recordó sus ojos cuando se lo dijo, eran tan profundos y negros, negros como el haz de espadas yaciendo allí sobre la mesa. La reina de espadas había aparecido también, y fue entonces cuando ella le dijo que moriría el sábado por la noche. Mañana era miércoles, jueves, viernes, sábado. Al diablo con todo aquello.
Eso era lo que le había dicho aquella vieja embaucadora, y eso era lo que se había dicho a sí mismo. Mañana era miércoles, y haría mejor en pensar en aquello. Lola tenía razón. Tenía una cita a las 6 en punto. Debía efectuar la prueba, y aquello era lo que contaba. No contaban los días hasta el sábado, sino tan solo las pocas horas que faltaban para aquella prueba. Miércoles, llamado así en honor a Mercurio, el mensajero de los dioses. El nombre de Danny había sido antiguamente Kulsberg, no Jackson, y lo sabía, podía recordarlo. Miércoles significaba mensaje, y seguía pensando en ello, en el mensaje, cuando saltó de la cama, con la cabeza aún pulsándole horriblemente. Por fortuna pudo deslizarse fuera antes de que Lola se despertara, y condujo por las brumosas calles antes de que el tráfico empezara a invadir la autopista de San Diego. Y la lucha empezó. La lucha de sonreír allí bajo los focos, mientras Benny aplicaba el maquillaje y daba los últimos toques a sus sienes. Transpiraba, pero era tan solo el alcohol resumando fuera de su cuerpo. No era el sudor del nerviosismo. Danny no tenía nada de qué inquietarse. La prueba era únicamente una formalidad. Todo lo que deseaban eran 6 minutos de película para mostrársela a los directivos de la cadena y a la gente de la agencia en Nueva York. La serie estaba firmada. Fisher se lo había dicho la semana pasada, y Fisher nunca le había engañado. Era el condenado mejor agente en aquel negocio. Así que nada de pánico. Se sabía el texto. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el plató y situarse en escena. Si había algún olvido, Joe Collins se encargaría de cubrírselo. Joe era un buen hombre. Nunca llegaría a un puesto estelar, pero era un auténtico profesional. Y Rudy Moss era un director condenadamente bueno y un viejo amigo suyo. Todos eran amigos suyos allí, y todos ellos sabían cuánto se jugaban en aquella serie. «¿Listos para ustedes, señor Jackson?» Danny sonrió, se puso en pie, avanzó hacia donde estaba Joe Collins aguardándole en el plató. Localizó sus marcas de tiza. Alguien de la unidad de cámaras cambió la cinta, bajaron la jirafa y comprobó su voz. Luego encendieron las luces y Rudy Moss dio la señal de acción y rodaron. Rodaron y él lo estropeó. En la primera toma olvidó el cigarrillo. Cortaron y empezaron de nuevo del principio, y se confundió y cruzó por delante de Joe, saliéndose del campo de la cámara antes de darse cuenta de ello. Así que rodaron de nuevo, y esta vez estaba tenso, y a Moss no le gustó cómo había quedado, así que volvieron al principio una vez más. Entonces Danny empezó a olvidar líneas del texto, pero esas cosas pasan. El único problema era que debía permanecer allí debajo de aquellas luces, y todo eran interrupciones cuando un plano no salía o fallaba el sonido. Alguien interrumpía en mitad de su largo parlamento, y entonces Joe daba el pie, y la idiota de la apuntadora se equivocaba en el apunte, y él estaba sudando. Realmente estaba empapado. Empezaba a crispar las manos, y Moss era muy paciente. Era ya la toma 16, y no se hacía una pausa para comer. Podía ver las miradas de toda la gente clavadas en él. Finalmente lo dieron por bueno a las 3:30. 8 horas y media para un asqueroso trozo de diálogo, simplemente un par de planos generales y primeros planos, y era un fracaso. Todo el mundo fue muy educado y le dijeron: «Buen trabajo, señor Jackson», y «Excelente», y «Lo conseguiste, muchacho». Pero Danny sabía que no lo había conseguido. La lucha había terminado y había perdido. No tenía sentido volver a casa porque Lola le preguntaría cómo le había ido, y era probable que Fisher hubiera llamado, y al diablo con todo ello. Había una pequeña taberna allá junto al océano, más abajo de Malibú, donde las luces eran agradables y suaves, y uno podía conseguir un buen bistec para acompañar a los martinis. Aquella era la respuesta correcta,
y cuando rayó un guardabarros saliendo del aparcamiento, después que hubieran cerrado el establecimiento, no le importó. Lola no estaba esperándole aquella noche. Infiernos noche, era casi el amanecer, jueves por la mañana, pero la cama en la habitación de los huéspedes era más acogedora que nunca. Hasta que cerró los ojos y vio lo que había en las cartas. Jueves por la mañana, jueves, y 2 días después de hoy. Si la vieja zorra era tan buena leyendo la buena fortuna, si podía verlo todo en las cartas, ¿por qué no le había hablado de la prueba? Aquel era un auténtico asunto de vida o muerte para él, y ella ni siquiera lo mencionó. Claro que no lo hizo. ¿Qué podía ver ella o cualquier otro en un piojoso mazo de cartas? Eso era todo lo que eran, un mazo de cartas. Ella era simplemente una engañabobos, y el sábado era tan solo otro día de la semana. Y hoy era jueves. Jueves al mediodía ahora, con Dani levantándose pesadamente y dirigiéndose al cuarto de baño, metiéndose bajo la ducha, lavándose y vistiéndose, bajando tambaleante las escaleras, encontrando la nota y leyéndola 2 veces, 3 veces, antes de captar finalmente su significado. Lola se había ido, lo había abandonado. Lo siento, intenté hacer algo. No puedo quedarme cruzada de brazos viendo cómo tú te destruyes a ti mismo. Por favor, necesitas ayuda. Intenta comprender. Dios, las frases de aquella nota, como un diálogo cotidiano, pero había algo más. Lola se había ido. Dani llamó a la madre de ella en Laguna. No obtuvo respuesta. Luego intentó en casa de su hermana en Arrowhead. Nada. Por aquel entonces se había dado cuenta ya que ella se había llevado todas sus cosas, absolutamente todas. Debía haber necesitado todo el día para cargar el coche. Aquello significaba que probablemente había estado planeando su marcha durante semanas. Lo que tendría que hacer ahora sería llamar a algún buen abogado, uno de esos chicos brillantes. Cristo, lo menos que hubiera podido hacer hubiera sido esperar a ver si conseguía la serie. La serie. Dani lo recordó en aquel momento. Se suponía que debía estar en la sala de proyección número 9 a las 2 en punto. Iban a pasar la prueba. Pero era ya la 1 pasada y además no necesitaba ver la filmación. Sabía lo que había dentro de la lata. 6 minutos de basura. Así que en vez de ello tomó el coche y se fue a Scandia a comer. Al menos su intención era ir a comer, pero a última hora de la tarde no había pasado todavía del bar. Allí fue donde lo encontró su agente, en algún punto entre el 5º y el 6º Bloody Mary. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Fisher. «Vámonos». «¿A dónde?» «Arriba, a mi oficina. Odiaría tener que ofrecer a toda esa gente educada el espectáculo de darte un puñetazo en la boca». «Déjame en paz, Fisher». «No voy a dejarte en paz», arrancó a Dani del taburete. «Vamos». La oficina de Fisher estaba en el Strip, a tan solo unas pocas manzanas de distancia. Pero cuando llegaron allí, Dani estaba a la defensiva. Sabía lo que iba a decir Fisher. «Nada de llamadas», le dijo Fisher a la chica de la entrada. Luego condujo a Dani a su oficina privada, detrás de su oficina privada, y cerró la puerta. «Muy bien», dijo Fisher. «Ahora cuéntame». «¿Viste la prueba?» Fisher asintió esperando. Su boca exhibía una mueca, pero la dureza de su rostro y la dureza de sus palabras nunca habían engañado a Dani. Sabía que eran simplemente una pose. En su interior, Fisher era un tipo blando, siempre preocupado por sus clientes. Podía verse la compasión en sus ojos. Estaba allí ahora, la misma mirada de piedad que había exhibido la echadora de cartas. Dani intentó explicar lo de la echadora de cartas, pero sabía cómo sonaría allí, y además no serviría de nada. Todo lo que pudo hacer fue decir: «No estaba borracho,
Juro por Dios que no estaba borracho. Lo sé, y nadie ha dicho que lo estuvieras. Me hubiera gustado que lo hubieras estado. Te he visto representar una escena con un par de tragos en la barriga y hacer algo grande. Fisher agitó la cabeza. Todo el mundo en el plató sabía que algo iba mal contigo ayer, pero eso no importa. El problema es que todo el mundo en la sala de proyección ha podido verlo hoy, allí en la pantalla. Estás acabado. Tan malo fue, ¿eh? Malo. Fisher suspiró, girando su silla para enfrentarse a Danny. No puedes imaginártelo por ti mismo, Danny. Un tipo hace 3 películas seguidas, todas ellas grandes éxitos, y luego de repente eso. Seguro, sé que el asunto de la metro no fue culpa tuya, pero la noticia está ahí, y no he recibido ninguna oferta en 6 meses. Cuando esto ocurre en el mundo del cine, uno está acabado. Moynihan me ha dicho... Al infierno, Moynihan, dijo Danny. Es el encargado de mis finanzas. Ni siquiera tendría que hablar contigo. ¿Con quién quieres que hable si tú no le escuchas? Fisher abrió una carpeta de encima de su escritorio. Le echó un vistazo a una hoja mecanografiada. Debes 83 de la casa y 9 de los coches. Estás empeñado con los muebles. Son otros 20, incluida la decoración. Tu cuenta está por debajo de 0. Y si te retiran tus cartas de crédito, no vas a poder comprarte ni una pasta en Linis. Cartas. ¿Por qué había tenido que mencionar las cartas? Danny sintió una oleada de calor y se aflojó el cuello. Que ejecuten, dijo. Lo que necesito es romper con todo. ¿Vas a romper con todo? Fisher le estaba mirando desde el otro lado del escritorio, exactamente igual a como le había mirado la vieja mujerona desde el otro lado de las cartas. Durante 3 meses he estado batallando con los de la televisión para conseguirte un buen contrato, salario, participación. No hace falta que te diga lo que he tenido que batallar. De haber funcionado, tenías todos tus problemas resueltos de por vida. Vida. Supongamos que solo me quedan otros 2 días. El pecho de Danny pulsaba violentamente. Ya no podía resistir más aquello, pero tenía que seguir escuchando. Como a través de una niebla vio el dedo de Fisher apuntando hacia él. Así que finalmente hiciste la prueba. ¿Y qué es lo que veo? A ti andando de un lado para otro como un maldito zombi. Zombi. Danny sabía lo que era un zombi. Los muertos vivientes. Algo estaba golpeando en su interior, golpeando tan fuerte que apenas podía escuchar lo que estaba diciendo Fisher. ¿Por qué, Danny? Eso es lo que desearía saber. Cuéntame por qué. Pero Danny no podía contarle por qué, debido a que tenía que quitarse la chaqueta, tenía que quitarse la camisa, tenía que arrancarse la piel y hurgar dentro de él para saber qué era lo que estaba latiendo y pulsando en su carne. Levantó la mano, sintiendo que el dolor recorría como un latigazo su brazo y luego la nada. Danny abrió los ojos y vio un techo blanco, blanco como en los cedros del Sinaí, un techo de hospital. Así que aún existo, no estoy muerto. ¿Y qué día es hoy? Viernes, dijo la gruesa enfermera. No puede sentarse. El doctor quiere que vayamos con precaución. Gruesas enfermeras y balbuceo infantil. Eso era todo lo que necesitaba. Pero el doctor Carlsen se mostró un poco más animoso cuando se dejó ver por la tarde. No se trata de un ataque al corazón, nada de eso. Por lo que puedo ver, ni siquiera tiene nada que ver con el corazón. Deshidratación, malnutrición, cansancio general. Ha estado bebiendo de nuevo, ¿verdad? Sí. Le he recetado un sedante para esta noche. Mañana realizaremos algunas pruebas de laboratorio, solo para estar seguros. ¿Cuándo podré irme a casa? Después que hayamos obtenido las pruebas. Mientras tanto, un poco de descanso no le hará ningún mal. Pero mañana... Danny se interrumpió. ¿Qué podía decir? Que mañana era sábado, que mañana tenía que morir, que estaba en las cartas.
El doctor Carlsen no creía en las cartas, creía en las pruebas de laboratorio y en los gráficos y en los análisis. ¿Y por qué no? Aquellas cosas tenían mucho más sentido que un maldito haz de espadas sobre una mesa polvorienta en una decrépita habitación en South Alvarado. Permanecer allí en el hospital también tenía sentido. Al menos tendría a alguien vigilándole por si se producía algún problema mañana. Aunque quizá no. Todo lo que tenía que hacer era tragar los tranquilizantes que le habían recetado y dormirse. Danny se quedó mirando el blanco techo hasta que se volvió negro y de nuevo ya no hubo nada, nada excepto el sueño, el dulce sueño, y la reina de espadas se sentó al otro lado de la mesa y le miró mientras alargaba la mano para tomar su bebida. Solo que su bebida no estaba allí porque Lola la había retirado. Se la había llevado con ella cuando lo había abandonado y ahora sabía que no importaba. Era tan solo una estúpida prueba de laboratorio y podía pasarla sin dejar de dormir. El dulce, dulce sueño. Danny estaba mucho más animado el sábado por la mañana e infernalmente hambriento, pero no quisieron darle el desayuno, ni siquiera una taza de café, hasta después de haber pasado las pruebas de laboratorio. Por un momento, cuando le extrajeron muestras de sangre, sintió pánico, pero como dijo una enfermera, aquello no iba a matarlo, y no lo hizo. Y después comió una espléndida comida, y le dejaron ir al baño, y un agradable enfermero vino a afeitarle, y se durmió de nuevo hasta la hora de la cena. De modo que el sábado estaba a punto de pasar, y él aún seguía allí. Diablos, incluso empezaba a sentirse bien, y si tan solo pudiera disponer de una copa y un cigarrillo. Lo siento, el doctor desea que tome también su sedante esta noche. La gruesa enfermera estaba de vuelta, un auténtico corazón de oro. Danny tomó sus píldoras y el agua y se echó hacia atrás porque eran las 9. Solo faltaban 3 horas, y si conseguía superarlas todo iría bien. Si lo conseguía, diablos, lo estaba consiguiendo, lo sabía, podía sentirlo en sus huesos, en su corazón. No había ningún latir, ninguna pulsación. Todo estaba en calma, todo correcto. Correcto como el blanco techo que ahora se estaba volviendo gris, derivando de nuevo hacia el negro, negro como el haz de espadas. Algo empezó a latir en el pecho de Danny, pero se tensó, obligándose a relajarse. Era curioso, tensarse para relajarse, pero parecía funcionar, estaba funcionando, y ahora todo volvía a estar en calma, calmado y pacífico. Podía dormir porque todo estaba quieto, quieto como una tumba. Danny gritó. Se encendieron las luces y la gruesa enfermera apareció corriendo en la habitación. «¿Qué ocurre, señor Jackson? Es la 1 de la madrugada». «¿La 1 de la madrugada?» La enfermera sintió. «¿De la madrugada del domingo?» Cuando ella sintió de nuevo, Danny hubiera podido besarla. De hecho, intentó besarla, porque era un hombre nuevo, estaba libre. Fue fácil volver a dormirse. Todo era fácil ahora, puesto que era domingo. Domingo, con el gran desayuno y el grueso periódico. Domingo, con un buen afeitado y el enfermero trayendo unas flores del estudio. Esperen un minuto. ¿Qué diablos era aquello? Si los periódicos no habían dicho nada, ¿cómo lo sabían en el estudio? Danny se abalanzó al teléfono e hizo su primera llamada. Fisher. «Hola», dijo Danny. «Lamento lo del otro día». «Yo no», dijo Fisher. «Calla y escucha». Así que Danny escuchó. Quizá fue lo mejor que podía haber ocurrido. De todos modos, me dio una idea. Llamé al estudio y se lo conté. «¿Tú llamaste al estudio?» «Correcto. Les dije también lo de Lola». «¿Cómo lo supiste?» «Ella me telefoneó el jueves por la noche. No te preocupes. Le hice prometer que no revelaría la historia a los periódicos hasta que estemos preparados.
¿Preparados para qué? Deja de interrumpirme y escucha, dijo Fisher. Les dije al estudio la verdad, solo que cambié un poco las fechas. Les dije que Lola te dejó el martes en vez del miércoles y que tú lo sabías cuando acudiste a la prueba. El papel del payaso. Tu corazón estaba roto, pero la función debía continuar. ¿Cómo podían echarte la culpa del resultado si cuando hiciste la prueba estabas moralmente destrozado y de hecho te desmoronaste al día siguiente? ¿No crees que pareces demasiado optimista al respecto?, preguntó Danny. Estoy optimista, y tú también vas a sentirte igual, porque están dispuestos a reconsiderar la situación. Teniendo en cuenta las circunstancias, van a olvidar la prueba y te esperan la próxima semana en Nueva York, tan pronto como el doctor dé su autorización para realizar otra prueba. ¿Qué te parece la noticia, muchacho? No podía ser mejor, y así tuvo que admitirlo, y las cosas siguieron por el mismo camino, puesto que la próxima llamada fue de Lola, llorando desconsoladamente. Lo siento, todo fue culpa mía. Hubiera debido quedarme cuando más me necesitabas. Le he dicho al abogado que lo olvide todo. El doctor ha dicho que podré verte mañana. Oh, mi pobre querido, mi pobre doliente. Pero estaba bien, era excelente, porque un divorcio precisamente ahora, incluso una separación, lo hubiera marcado de por vida. Y él tenía una vida, una nueva vida completa, entera, que empezaba hoy. El doctor Carlsen apareció aquella tarde. Los informes preliminares del laboratorio ya han llegado. Es demasiado pronto para decir algo definitivo, pero parece como si las cosas funcionaran bastante bien ahí dentro. Un pequeño murmullo, una ligera irregularidad ahí, pero nada que no podamos controlar con medicación y una dosis de sentido común. ¿Cuándo podré irme de aquí? Quizá mañana. Estaba pensando en ahora mismo, dijo Danny. El doctor Carlsen se alzó de hombros. A partir de ahora tendrá que pensar por usted mismo. Es su problema. Se sentó en el borde de la cama. He hablado de sentido común, Danny. ¿Me deja que se lo explique? 2, quizá 3 copas al día. Una antes de cenar, una después. Quizá otra a última hora si va a pasar la velada afuera. Un horario regular. Podemos hablar de la dieta y del ejercicio más tarde. Pero lo más importante es que deje de ir asustado por ahí. ¿Yo? Danny le dirigió una amplia sonrisa, pero no consiguió mantenerla. Aún no está completamente restablecido, dijo el doctor. Sé lo que hizo que se derrumbara, Danny. Fue el miedo. Miedo por lo que le estaba ocurriendo a su carrera. Miedo porque su matrimonio se estaba hundiendo. Miedo a un ataque al corazón. De acuerdo, hazlo listo, pensó Danny. No comprende, Danny. A veces el miedo es peor que la propia enfermedad. Si puede aprender usted a hacer frente a las cosas que teme. Danny sonrió. Danny asintió. Danny le dio las gracias. Danny lo envió mentalmente al diablo. Quizás el doctor tuviera razón en un cierto sentido, en la parte relativa al miedo. Era algo que tenía sentido. El único problema residía en que no sabía lo que realmente había temido Danny. Si se lo hubiera dicho, hubiera tomado el teléfono y hubiera llamado a un psiquiatra. Uno simplemente no va por el mundo telefoneando a echadoras de cartas para que le predigan que morirá el sábado por la noche. Pero aquello ya había pasado. Ahora era domingo y se sentía mejor que nunca, y ya no tenía miedo de nada. No tenía miedo de saltar en la cama, tomar sus ropas del armario y vestirse e irse de allí. Ya no tenía miedo de la gruesa enfermera, ni de la jefa de enfermeras siquiera, cuando le dijo simplemente que se marchaba. Por supuesto, hubo un montón de idas y venidas, amenazas de llamar al doctor y protestas de que todo esto es muy irregular, señor Jackson, pero si usted insiste, está bien, firme aquí. Danny firmó.
El aire de la noche sabía a gloria mientras esperaba un taxi y todo estaba tranquilo. Había aquella sensación de domingo en las calles, aquella sensación de domingo. Danny le dio al taxista la dirección de su casa y se recostó para el largo camino hasta Bel Air. El conductor era un tipo listo, evitó el tráfico en Wilshire y se desvió por Olympic. Una vecindad de mala muerte, multitud de rótulos de neón en las fachadas de los bares baratos. «Espere, he cambiado de idea, déjeme aquí». «¿Qué diablos? ¿Por qué no? ¿No había dicho el doctor que podía tomar una copa antes de cenar? Además, no eran las copas, era el miedo. Y ese había desaparecido, había muerto la noche pasada. Aquello merecía celebrarse, incluso en un lugar decrépito como aquel, camareras en topless y clientes sin rostros. Pero aquella tipa ya al final de la barra no estaba mal del todo después de todo. Un escocés con hielo. Danny miró al extremo de la barra. «Y pregúntele a mi amiga si quiere uno». No era su amiga, todavía no, pero aceptó la bebida. Y al cabo de un rato tenían un segundo vaso ante ellos, y él y Gloria se trasladaban a un pequeño reservado en la parte de atrás. Ese era su nombre, Gloria, una de las strippers del espectáculo, pero no trabajaba los domingos, una especie de día de fiesta sin día de fiesta, si entiendes lo que quiero decir. Danny entendió lo que ella quería decir, y entendió mucho más. Una buena figura, hermosas piernas, boca adecuada. Diablos, aquella era su celebración. Había sido un largo, largo tiempo. Lola volvería mañana, sí, de acuerdo, pero esta noche era esta noche, la noche del domingo, la primera noche, la gran inauguración de un largo, largo camino, la nueva vida de Danny Jackson. «¿Danny Jackson? ¿Tú?» Gloria abrió mucho la boca, un labio inferior hermoso, sensual, como un radar, captándolo todo, captando las posibilidades. Aquello merecía otra copa. «Claro que sé quién eres», rió Gloria, y enseguida estuvo sentada al mismo lado que él, en el pequeño reservado, apretándose. Y él le estaba contando lo que le había sucedido, todo lo que le había sucedido, sin nombres por supuesto, pero era tan sencillo hablar, y podían seguir hablando por el camino. El camino conducía a la siguiente puerta, por supuesto. Se dio cuenta del motel cuando salieron del taxi. Todo muy conveniente. George Spelvin y esposa, afirmó, y al recepcionista les dirigió una mirada divertida. Pero a Danny no le importaba, ya nada podía asustarle. El as de espadas era tan solo otra carta en el mazo, y ya no representaba nada más. La reina de espadas había desaparecido, y en su lugar estaba Gloria, la encantadora pequeña Gloria, cabello rojo contra almohada blanca, y la lámpara de la mesilla arrojando sombras en la pared. Grandes sombras negras como grandes ojos negros, mirando y espiando y esperando. Pero no, el miedo había desaparecido, lo había olvidado. Domingo por la noche, ¿recuerdas? Y no se estaba destruyendo a sí mismo, aquello estaba olvidado, había sido un error emborracharse, un error rendirse a un súbito impulso y dejar que le dijesen su destino, un error creer a una estúpida vieja embaucadora que jugaba con las cartas. Las cartas no controlan tu vida, tú controlas tu vida, y él lo había probado. Bueno, ¿lo había hecho? Seguro, Danny, seguro que lo has hecho. Debía haber estado pensando en voz alta, diciéndole a Gloria todo lo que le rondaba por su cabeza, porque ella estaba desabotonando su camisa y ayudándole y murmurando. «Domingo, estamos a domingo, ¿recuerdas? No tienes que temer nada, no voy a hacerte daño». Por supuesto que no iba a hacérselo. El doctor no había dicho nada al respecto.
Solo le había ordenado aquello, una copa antes de cenar y un horario regular, y no asustarse por nada. Eso era lo importante, lo que tenía que recordar, no asustarse. De acuerdo, no estaba asustado, y al diablo con los doctores y con las echadoras de cartas también. Danny estaba preparado y abrazó a Gloria, y sí, aquello era lo que había estado esperando. Miró profundamente a sus oscuros ojos, como los ojos de la vieja mujerona, y los ojos se abrieron de placer, y pudo ver las pupilas, negros haces sobre una polvorienta mesa, y no hubo placer por su parte, solo aquel desgarrante dolor, mientras el haz de espadas avanzaba. Danny no llegó a saber cuándo murió, como tampoco llegó a saber por qué murió. Gloria no le había dicho nada, ni siquiera el título que utilizaba para su strip. Era simplemente uno de esos nombres equívocos que todas las strippers utilizan en sus números. Jugaba con la palabra sábado. Se llamaba Los Caballeros del Sábado por la Noche.